una referencia sobre lo que trabajamos la semana pasada. Sí. De todas maneras, si es necesario, yo me detengo con lo que trabajamos la semana pasada, porque, bueno, excepto Cris y Susana, y creo que Susana estaba también, el resto no ha estado la semana pasada. Yo también estuve. Sandra, perdón, sí, sí. No. Yo no te tenía anotada, Sandra, perdón, Sandra. Entonces, igual voy a hacer una referencia y no sé, primero me gustaría que nos presentáramos un poquito. Yo les voy a decir quién soy, porque no es que yo sea la cultura mapuche viva, ¿no? Claro. Más o menos, más o menos. Bueno. Más o menos. En verdad soy una mujer mapuche, nacida en la comunidad de Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires, y un lugar donde siempre se reconoció como comunidad, como LOF, como le decimos nosotros, ¿no? Las comunidades para nosotros son LOF, L-O-F, así como suena. No. Y bueno, siempre fue reconocida porque ahí se estableció a mediados de 1800, en realidad 1870, no, un poco antes, 1860, y se estableció finalmente el lonco, como le decimos, como nombramos para decir cacique. Lonco significa cabeza, la cabeza física de un cuerpo, ¿verdad? Y la cabeza también de un cuerpo social. Entonces un lonco, como en español está conocido como cacique, mi tatarabuelo, don Ignacio Coliqueo. Así dicen los libros, Coliqueo. En verdad no es coliqueo, la palabra es cliqueupu, un poco diferente, ¿no? Pero bueno, así se escribía. ¿Qué significa la palabra coliqueo o coliqueupu? Es una palabra compuesta. Hoy vamos a ver los colores y ahí lo van a encontrar. Cli o culi o keli, dicho de esta manera, significa color marrón rojizo. Y keupu es apócope de keupu. En realidad keu es apócope de keupu, que viene a ser el pedernal, la antigua piedra con que se hacían las flechas. Entonces nosotros somos los flechas rojizas. Esa palabra, como tantas otras para mencionar los nombres, en realidad siempre fueron lo que hoy conocemos como apellido. Todos sabemos que antiguamente no existía ni nombre ni apellido, solamente una manera de pronunciar o de nombrar a las personas, y eso era suficiente. Así nace lo de Belgrano también. Ustedes, las que son docentes, lo sabrán muy bien, ¿verdad? Bueno, las voces fueron siempre de esta manera para mencionar a las personas, y entonces nosotros pasamos a ser los flechas rojizas. Todas las personas que tienen en su apellido hoy el apócope Keo o Keu, pertenecemos a al mismo linaje, a la misma historia familiar. Es decir, si yo digo Marikeo, estoy diciendo 10 flechas, porque Mari es el número cardinal 10. Si digo Cayuqueo, digo 6 flechas, porque 6 es el número cardinal. Cayu es el número cardinal 6. Si digo Piltriqueo, también, todo lo terminado en queo o queu, vamos a ser del mismo linaje. Nos da a nosotros una identidad. No es como en otras voces del mundo, que supongamos, decimos, bueno, somos Rodríguez, García, Pérez, y no tenemos nada que ver, no necesariamente somos familiares. En el caso nuestro sí. Uno ya sabe que su linaje, y por eso vamos a encontrar que muchas veces nos llamamos pariente. Nosotros decimos, ¿cómo está mi pariente? Porque no sabemos qué tipo de parentesco hay, pero sabemos que somos del mismo linaje, viene por algún lado la sangre, como se dice, ¿no? Eso nos lleva al mismo canto, nos lleva al mismo tipo del tejido, y eso nos lleva a esta oralitura, que es lo que estamos ingresando en este mundo, en este taller. Bueno,
Mi nombre es Norma Beatriz, y mi padre, que era un criollo, se llamaba, porque ya falleció, Berreta. Entonces yo soy Berreta, pero no le hago honor a mi apellido. Eso dicen. Por lo de Berreta, ¿no? Que no sirve. Vamos a ver, yo trabajo para no hacerle honor. Bueno, mi madre, en cambio, que es todo el linaje de donde nosotros venimos, ella era coliqueo, como dicen los libros. Y en realidad somos coliqueupo. Mis abuelos, que también eran los padres de ella, ambos dos mapuche, mi abuela Isabel se llamaba Huenchual, mi bisabuelo también, y mi bisabuela se llamaba María Pilar Coliqueo, que era la última hija del lonco del cacique, después de él, que tuvo 4 mujeres. Bueno, y era la última hija que tuvo. Así que nosotros venimos en ese lado, nosotros venimos por ese lugar. Y siempre crecí en esta cultura nuestra, aunque nosotros fuimos corridos de la tierra, nos sacaron la tierra, nos tuvimos que ir, pero de todas maneras yo hice un trabajo concienzudo por una necesidad de identidad, que hoy concluyo que es eso, en verdad nunca lo sabía, menos cuando era una niñita, una muchacha joven, pero con necesidades de saber quién es uno, cómo es nuestra gente, qué cosas hacíamos. Nosotros notábamos ciertas diferencias desde el desarrollo común de la vida en mi casa, otras compañeritas o compañeritos en el colegio, por ejemplo, que también eran todos gente rural, porque vivíamos en el campo, pero había ciertas prácticas de las que mi mamá nos hablaba o nos compartía, y nosotros entendíamos que el resto no lo hacía. Entonces había ahí siempre una pregunta, ¿no? ¿Cómo somos nosotros y por qué hacemos esto y por qué no hacemos, por qué fulano no lo hace? En fin, y eso fue muy interesante, fue una semilla que hizo que cuando uno fue un poquito más grande, entonces tuviera necesidad de averiguar. Y allí partí a averiguar, y como el que busca encuentra, me encontré con una cultura que estaba negada, sojuzgada. En realidad la familia, digamos, el linaje, la edad, vamos a decir, de no digo solo de mis abuelos, que fueron los herederos de lo que se llamó campaña del desierto, ¿verdad? Y pacificación de Araucanía, pero de mis padres, por ejemplo, ellos habían hecho, podríamos decir, un corte, ¿no? Había que mimetizarse con el sistema porque era una manera de sobrevivir, porque estaban hostigados, corridos, ya habían pasado demasiadas situaciones desgraciadas. Entonces, ¿para qué? Y ¿a qué voy? A que cuando yo le pregunto a mi madre por qué no nos enseñó la lengua, como decimos, el hablar, el idioma, ella me contestó eso, ¿para qué? Bueno, yo dije, ¿cómo para qué? Para saber, para aprender, en nuestro idioma. Claro, con los años yo pude comprender que ese ¿y para qué? Encerraba un temor, encerraba sobre todo temor, ¿no? Que no nos vayan a señalar, a sojuzgar, a perseguir. Entonces mejor mimetizarse con el sistema, con lo que nos habían impuesto, y entonces pasar desapercibido, y entonces de esa manera era una forma, según ellos entendían, de poder sobrevivir un poco más tranquilos. Pero bueno, como me dijo un tío una vez, la sangre llama, y por tanto yo hice eso. Busqué y me encontré. Y cuando me encontré fue otro, podríamos decir, otro nacer, ¿no? Otro volver a nacer, porque le dio respuestas a muchas cosas. Cosa que supongo sucedería o sucederá con las personas, y siempre lo emparento, ¿no? Con los hijos de desaparecidos. Tristemente, cuando uno vuelve a entender quién es, de dónde viene, bueno, igual no estoy haciendo una comparación porque no tiene que ver así, ni es así. Eso, perdóname, Beatriz, eso te iba a comentar. Vos me estás haciendo esa referencia y yo me acordaba de eso. Como buscar la identidad, ¿no? En distintas. Son distintos los casos, pero buscando esa identidad. Sí. ¿no? Sí. Claro, sí, por eso digo, sí, es correcto, Leonor, sí. Tampoco con esto yo quiero decir, colocarme en un lugar de víctima, no se trata de eso, ¿verdad? Claro, no. Son situaciones que la historia es así, y nosotros somos herederos de esa historia. Bueno, no la elegimos, nos tocó. Entonces yo sentí la necesidad, y de toda mi familia de mi edad, quiero decir, mis primas, mis primos,
fui la única persona que necesitó salir a buscar. Por fortuna, después se sumó mi hermana, después se sumó otra prima, ¿no? En esta búsqueda, en esta necesidad, y un poquito también uno es el referente. Bueno, referente quiero decir por el hecho de haber tenido experiencias anteriores, nada más, ¿no? Nada más que por eso. Y ya ahora con este compromiso de cada quien también vamos ampliando la situación. Y viene otra situación para el mundo, para la edad para nuestras edades, que hace que podamos, por ejemplo, como ayer, tener más claro que fue el Día del Indio Americano, que se conmemora todos los 19 de abril el Día del Indio Americano. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Bueno, porque en el año 1940, por primera vez un 19 de abril, en Pátzcuaro, una localidad de México, a la sazón el presidente era Ponciano Cárdenas Cuauhtémoc, descendiente también de los pueblos antiguos, tiene la feliz idea, el presidente entonces, de convocar a algunos líderes, podríamos decir líderes, ¿verdad? O autoridades de los diferentes pueblos originarios de América, de lo que es el continente americano. Entonces, o conocido como continente americano, para nosotros el Abya Yala. Bueno, y entonces se convoca por primera vez la reunión, y en esta reunión se establecen varias cosas importantes, de las cuales una es que como indios o indígenas fuimos sojuzgados, y políticamente se va a utilizar esa voz para seguir siendo reconocidos, pero se va a trabajar en función de la identidad de cada pueblo. Esto es mapuche, colla, por decir en esta zona, ¿no es cierto? Aztecas, mayas, lo que corresponde en cada territorialidad. Y a partir de ahí, desde el año 40 entonces, es que el 19 de abril se conmemora como eso, el Día del Indio Americano. Ahora ya, por fortuna, estamos trabajando y avanzando muy mucho en estas voces, ¿no? En la etimología de las palabras, para decir qué cosa es ser indio, qué cosa es, como les decía recién, ¿verdad? Políticamente todavía sigue siendo una palabra para que en el mundo se identifique enseguida. Y eso es algo que uno lo comprueba muy mucho, ¿no? A mí me ha tocado trabajar mucho en España, por ejemplo, bueno, en algunos lugares, y en España sobre todo, y cuando yo le decía a los niños, bueno, yo soy mapuche, y ellos pensarían que era un jarabe para la tos, no sé, porque me quedaban mirando. Y yo decía, yo soy de pueblo originario, y también me quedaban mirando. Yo soy nativa, y me quedaban mirando. Y yo decía, yo soy indio, y entonces los chicos decían, ¡ah! Identificaban inmediatamente. Claro, entonces al saber eso, dijimos, bueno, hay que tomar esta palabra para reconvertirla y decir que no somos eso, ¿qué cosas somos? Entonces trabajamos en ese sentido, ¿no? Bueno, fue uno de los puntos y después se fueron avanzando en otros y por fortuna hoy ya estamos un poco más avanzados. Lo bueno es que al haber entrado un poco de forma atrevida, porque como yo no soy docente, pero los docentes me han tenido confianza y me han colaborado sobre todo muchísimo para ver cómo podíamos hacer trabajos con diferentes niveles en las escuelas. Entonces, los docentes mismos se han encargado de tomar el 19 de abril, pero ya no como un día, sino como la semana aborigen. Eso fue algo que los docentes tomaron, ¿no? Empezaron a hacer un trabajo de un día, después dijeron 2, y después ya prepararon trabajo que concluyó en una semana, ¿no? Donde los niños, nosotros vamos, bueno, no ahora precisamente, pero en general era así, siempre se va a las escuelas, se hacen actividades, diferentes tipos de actividades, a veces hay escuelas que preparan toda una semana, inclusive con comidas, con actividades, con devolución, que los niños durante la semana trabajan, en fin, se hace una cosa muy interesante. Entonces ya quedó muy instaurado el 19 de abril. Y ahora el 22 de abril, además de ser mi cumpleaños, es el Día de la Tierra. Claro, el Día de la Tierra, tal cual. El Día de la Tierra, porque también en Suecia, creo que fue en el año 86, si no me equivoco, o por ahí, tendría que buscar bien el año, porque no me acuerdo. También con esta situación del maltrato a la tierra, ¿no? Se reunieron determinadas personas que trabajan por el medio ambiente y autoridades políticas del mundo para ver qué se podía hacer para empezar ya a respetar la tierra y a no llevar a una situación fatal como la que estamos viviendo ahora. Bueno, entonces quedó instaurado por ser un 22 de abril.
Y bueno, yo siempre me siento muy feliz porque digo, justo el Día de la Tierra nací. Claro que cuando yo nací no estaba instaurado, pero bueno, es una coincidencia, supongo. ¿Y Bueno, los pueblos originarios del norte también festejan como la Pachamama el Día de la Tierra? ¿O no? es que sí, es mundial. El Día de la Tierra es Ah, mundial. es mundial. Ah, Es está mundial bien, está bien. porque, sí, justamente. Ahora, lo de la Pachamama en el norte lo tienen instaurado en el mes de agosto, que comienza en el primer Por día. eso, No es, está claro, bien, está bien. no es solamente el 1 de agosto, sino que es todo el mes de agosto, ¿no? Es un periodo de tiempo. Pero bueno, Sí, se sí. instauró un día como para poner una fecha. Pero claro, lo que ocurre es que la celebración de la Pachamama, como se dice, tiene que ver con la posición geográfica que los pueblos viven. ¿Por qué nosotros los mapuches no celebramos esa fecha? Porque simplemente en la geografía, como veíamos la semana pasada, que el pueblo mapuche está desde la provincia de Buenos Aires hacia abajo, ¿verdad? El sur de Mendoza, el sur de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y norte de Santa Cruz, y toda la parte sur de Chile, desde Santiago de Chile hacia abajo, toda esa territorialidad, bueno, tenemos, al estar en otra geografía, en otra parte de la Tierra, no, justamente, y ser de otra manera, ¿no? Porque no hay lluvias, hay zonas muy áridas, muy secas, entonces no se trata de una siembra, porque la gente no va a sembrar en ese momento porque todavía Claro, el río sí. está elevado. Entonces, eso es lo que tiene que ver. Pero por supuesto que acompañamos, ¿no? Bueno, un poquito la referencia, y me fui como siempre por todos los caminos. De todas maneras, si ustedes necesitan o quieren preguntarme algo, por favor me lo dicen inmediatamente. Entonces entraremos a presentarme de esta manera y decirles también si, bueno, Cristina, Susana, las personas que no nos habíamos el martes pasado reunido, si se quieren presentar y contarnos un poquito cuál fue. No tengo cosas. Fíjate si no hay Bueno, ¿sabes, Beatriz? Yo soy una persona, cumplo 80 años. Y, tantos bueno, Agustín. Fíjate en el otro hermana que por ahí tiene que Cierren los micrófonos. O cerraron el micrófono solamente el que habla. Por favor, sí. Si pueden cerrar los micrófonos, ¿quién no habla? Sí. soy docente jubilada hace unos 15 años y bueno, soy mamá de muchos hijos varones, 5 varones y una mujer, y me gusta esto que estoy haciendo con vos, la verdad que estoy muy contenta de escucharte y de saber que tanto amás a todo lo tuyo. Muchas gracias, Cris, muchas gracias. Qué lindo. 6 hijos, qué maravilla. Sí, qué más, sí. Corajuda. Corajuda. Todos me dicen no tenías televisor, había más de uno seguro televisor en la casa. Está muy bien. Y ahora vivo solita y hago todos estos talleres que me vienen, pero para pasar esta fecha re bien. Claro, claro, muy bien, está bien. Sí, todo esto nos ayuda muchísimo, la verdad que esto que la universidad nos ha ¿De dónde viene ofrecido. tu apellido Malén, que yo veo en tu nombre? Malén, Bueno, ¿de dónde viene? en realidad es mi nombre. ¿Por qué? Miren, está claro, sigue siendo parte de la identidad. Sí. Malén significa mujer en lengua mapuche. Ah, qué Y lindo. la palabra pichi, o también se puede escuchar, oír que digan piti, antepuesta, esta palabra antepuesta a cualquier sustantivo, indica que es pequeño, que es chico o chica. Entonces sería una mujer pequeña, una pequeña mujer. En realidad, la idea de este nombre, Beatriz, pequeña mujer, no es por el tema, naturalmente, de lo físico, ni de la edad. Es un concepto, está en el concepto de lo que uno es, una pequeña, algo muy pequeño. Es una mujer, soy una mujer, única, irreproducible, como somos todas las especies, ni aunque volviéramos a nacer seríamos igual, y es ese valor, pero después nada más. En el cosmos somos algo muy pequeño, muy ínfimo, que tenemos el valor de ser parte de, somos parte del gen, ¿verdad? Pero nada más. Ese es el concepto del nombre.
Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué yo soy Norma Beatriz y soy Beatriz Pichimalén? Ahí se ven como dos identidades, naturalmente. Bueno, hace algunos años, muchos años ya, era muy joven, escribía. Claro, tantos años la boca cerrada, como dice una paisana mía, por algún lado tiene que salir. Escribíamos, garabateábamos, ideas, nada más. Y entonces un editor me dice en una ocasión, Beatriz, esto es muy bonito, es muy lindo, bueno, no sé, le gustó, ponderó un poco el trabajo, y entonces me dice, ay, tenemos que hacer una antología poética. Bueno, y así fue, se hizo un librito que se llamó Visitantes de la Luz. Entonces me dice, pero ¿sabés qué pasa? No vamos a poder poner tu nombre verdadero, porque no sé qué pasa con las editoriales, cómo es. Y a mí toda la vida, cuando yo era pequeñita, me dijeron Pichimalén. Por ejemplo, me decían niñita. Pichimalén, vení, nenita, vení querida. Tráelo Vení, acá, pa. y resulta que yo dije, bueno, voy a ponerme el nombre con que toda la vida me nombraron. Y entonces fue Beatriz Pichimalén, porque también me llamo Beatriz. Muchos años más saltando en la vida, en el año 94, me llevan a concursar a Cosquín, porque mi profesión es el canto, que eso no les dije. Creo que lo saben, pero por si acaso, es mi profesión. No lo sabía. Eso me llevó por el mundo muchísimas veces. Y me sigue, ahora no porque no viajamos, pero por ejemplo, el 22 voy a estar en California, desde mi casa, pero ya estoy, que ya hay lugares donde he ido varias veces. Bueno, entonces cuando yo gano el Festival de Cosquín, me dice la gente de SADAI, que es la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, a la que pertenezco, me dice, ¿cómo es tu nombre artístico? Fíjate que ella nos dio un Estaba sticker. ya por salir, estábamos en el escenario y ya se abrían las cortinas y yo salía. Entonces yo le digo, nombre artístico yo no tengo. Yo soy Beatriz Pichimalén. Y ahí quedó. Ahora eso está registrado. Entonces, ese es mi nombre profesional, pero también es parte de mi identidad, porque yo soy parte de eso también. Entonces, un poco, esa es la realidad, ¿no? Y todo el mundo, nosotros tenemos cosas trágicas. Alguna vez yo trabajé en algunos programas desde lo que cuando la ciudad de Buenos Aires no era autónoma, era la municipalidad de la ciudad. Trabajábamos en programas en las cárceles, por ejemplo, en los, ¿cómo se dice? Centros de jubilados. Bueno, no centros de jubilados, asilos, o eso, como se le dice asilo, no me sale la palabra. Bueno, y por ejemplo, trabajábamos en hospitales, llevando en mi caso el canto, ¿no? Y otras personas llevaban danza y otras cosas. Bueno, entonces voy a la cárcel de Devoto a trabajar, y entonces el grupo de internos con el que estábamos, conversando, cantando, esto, me dice mucho, yo soy de Neuquén, me dice, señora, yo soy de Neuquén. Él estaba detenido ahí, no sé por qué razón estaría ahí en Devoto. Me dice, esto que usted dice de la identidad, me dijo, me hace acordar a un vecino que yo tenía, me dice él. Y se llamaba IPF, me dijo. De los teléfonos. Ah, sí, se llama IPF. Y yo dije, me sonó como una palabra mapuche, ¿no? Porque algunos son Payalef, por ejemplo. Me sonó. Y yo le dije, IPF, pero no me dice nada esa voz, le dije yo, ¿no? Como idea de traducción. Y me dijo, no le va a decir nada, porque ese hombre vivía cerca de una IPF y le habían puesto por eso de nombre IPF. Ah, claro, una cosa tragicómica. Como también encontré personas, que ahora ya fallecieron, que se llamaban Lanuse, un tal Diego Lanuse. En realidad él era Condorcanqui, pero como le dieron el documento cuando estaba de presidente de facto Lanuse, le pusieron Lanuse. Y hay gente que se llamaba, por ejemplo, que se llama Juan José Paso, ¿no? Tienen esos nombres que por supuesto no tienen nada que ver con los próceres o las personas de aquella época, pero le han puesto esos nombres, o esas voces, mejor dicho. Y esa es la negación, ¿no es cierto? O porque de repente, bueno, como pasó también o sea, no tan bien, pero de alguna manera con los inmigrantes, cuando llegaron aquí y se llamaban con una voz, y el que escribía, el que lo recibía, no lo entendía bien y le escribía como le pareció.
Ah, Y sí, así sí, sí, quedó el sí. apellido. Sí, es Y no verdad. se ocupó de preguntar cómo es, cómo se escribe. Como le sonó, lo anotó, y así quedó. Sí, es Y así han verdad. habido personas que han tenido, son hermanos de madre y padre y tienen como diferentes apellidos. Sí, Bueno, la tragedia es que a nosotros nos pasó en nuestro propio territorio, ¿no? Y no fue por un hecho de apuro, fue por un hecho de justamente de querer desaparecer a los pueblos originarios. Por eso yo aprecio tanto que haya un espacio y además personas interesadas en querer conocer parte de una identidad que también nos pertenece a todos, no solo a los pueblos originarios, ¿verdad? Yo creo que todas las personas que desarrollamos la vida aquí tenemos el derecho de saber qué pasó con los pueblos antiguos. En fin, hubo un genocidio a partir del 24 de marzo, ¿no?, del 76, y yo siempre les dije, y sigo diciendo, ¿por qué no iba a volver a pasar? Si cuando existió el primero, nadie se hizo cargo, ¿verdad? Entonces es para revisar, no es tampoco una queja para llorar, pero es para revisar la historia, bueno, todo creo es yo. historia también, Beatriz, todo es historia. Todo es Claro, sí, claro, por supuesto. Todo es Claro, historia, claro. todo es historia, pero justamente al revisar esa historia Claro. tenemos la posibilidad de no volver a cometer algunos errores, ¿no? Y de O modificar tragedias. cosas, claro. Muy bien. Entonces, en la semana pasada yo les había comentado brevemente, y se los reitero para las personas que no estuvieron, y es que vamos a tener 4 puntos en estas reuniones. Y una es esta que comenzamos ya, que es la oralidad. O para mejor decir nosotros, oralitura, porque al ser un pueblo de oral, no escribíamos de la manera cursiva que conocemos y aprendimos. Entonces, después sí lo hicimos, y por eso hay un poeta para nosotros de mucho valor, todos lo son, pero él es muy distinguido porque es reconocido también en otras partes, que se llama Elicura Chihuailaf, y Elicura incorpora una nueva palabra a la lengua española cuando dice nosotros los oralitores, es decir, que venimos de la oralidad a la escritura, ¿no es cierto? Entonces él dice oralitura. Bueno, vamos a ver la oralitura, que ya entramos, vamos a ver la tierra. ¿Qué tiene que ver la tierra? La territorialidad, el espacio físico y el espacio, todo lo que conlleva en ello. Las artes, naturalmente, un pueblo netamente artístico, ¿no? Con su relación, su mimetización con el hábitat, con lo que tenemos en torno. Y por fin, un poco la espiritualidad. Todo está concatenado. Ustedes van a ver que a medida que vamos hablando sobre cada tema, va a haber un poco de cada cosa, porque es la vida misma, ¿no? Bueno, entonces, para las compañeras que no estuvieron, yo les voy a reenviar, o les vamos a reenviar con Melina, para mejor decir, que es la que me hace ese favor, lo que se vio en la clase pasada, que no era tanto, conversamos bastante. Creo que vimos un poco los saludos, vimos un poquito, a ver, qué cosa era que teníamos aquí, el significado de la palabra mapuche. Mapuche es una palabra compuesta que significa gente de la tierra, porque mapu es tierra y che, esto que vulgarmente pronunciamos, significa gente, ¿no? Bueno, dónde vivía el mundo mapuche y dónde vive, también yo les mandé un mapa, una posición geográfica simple, ya lo comentamos hace un ratito. De cuál fue la base de la escritura que nosotros tomamos, en base a qué empezamos a escribir. A un lingüista mapuche que se llamó Anselmo Rañileo, y lingüistas estudiosos de la lengua española, que al conjugarse los saberes de ambos, finalmente se tomó la base de la lengua española, de la A a la Z, y tuvimos una ligera variante de voces, para mencionar algunas palabras, al tomar algunos, por ejemplo, las vocales, que siguen siendo las 5 vocales que conocemos, más una más, que puede ser escrita con V corta o con la U con diéresis, les decía. Eso también lo van a recibir para las que no estuvieron, para que les quede ya y lo puedan leer con tranquilidad. Y en todo caso, si hay alguna consulta, después me lo dicen. Perdón, te hago una pregunta, Norma.
Nosotros cuando éramos chicas nos enseñaron un mapa de los pueblos originarios, ¿no? Ahora pueblos originarios. ¿Y a qué correspondía de lo que nos enseñaron el pueblo mapuche? Porque, no sé, digamos, come chingones, patagones. Claro, bueno, está mapuche muy buena la casi- pregunta, ¿eh? Está muy buena la pregunta, se nos va a abrir un panorama ahora. El mundo, como les decía, la palabra mapuche significa gente de la tierra y tiene implícito el plural, porque es gentes de la tierra. Por eso nunca se escribe con S. Cuando ustedes vean la palabra mapuches, está mal escrita. Es mapuche, gentes de la tierra. Bueno, ya les dije dónde habita el pueblo mapuche, dónde habitó y dónde habita. Cada vez más arrinconadito, pero seguimos en esos territorios. ¿A qué pueblo pertenece? Al pueblo mapuche. ¿Qué respuesta es esta? Significa que es una identidad. Hay una voz para relacionarnos, una lengua para hablar. Existe la impetración espiritual que nos sostiene desde el espíritu, ¿verdad? ¿En qué creemos? ¿Cómo celebramos nuestras ceremonias sagradas? ¿Dónde las celebramos? Hay comida, hay arte, como les decía. En ese arte vamos a encontrar esta oralidad que teníamos y que pasamos a ser escritores también ahora. ¿Qué cosa es? A través del tejido, a través de la platería, a través de los que vamos a ver ahora, los relatos, los cuentos, las adivinanzas, los juegos, todo nos va a estar mostrando qué forma de vida tuvo y tiene, qué cosas se modificaron, qué cosas hemos ingresado, incorporado e enriquecido nuestro mundo, ¿no? Y qué cosas desechamos porque simplemente no nos es práctico. Tengo que decir que el pueblo mapuche es muy, muy permeable, ¿no? Cualquier cosa que se nos presenta nosotros nunca lo rechazamos, nunca decimos esto no es nuestro, no, lo tomamos, vemos de qué se trata. A lo mejor pasa un tiempo y después uno, como el caballo, por ejemplo, es un antes y un después en la vida mapuche, la incorporación del cagüello, como le decimos, o cagüelo, o caballo. Bueno, abrió extensiones, abrió el mundo, ¿no? El mapuche caminó siempre, aunque no era nómade, nunca fuimos nómades, pero para salir a buscar alimentos y demás, agua y todo lo necesidad para la vida, tuvo que caminar. Cuando incorporó el caballo se dio cuenta que el mundo era más grande, la territorialidad era más amplia, que había otras gente, que había otras cosas. Bueno, entonces por eso es importante la vida antes y después de la incorporación del caballo. Ahora, cuando decimos la palabra Patagones, en verdad Patagones es una palabra española que no traduce ninguna cultura. ¿A qué se referían? A la zona geográfica denominada Patagonia, ¿verdad? Y también el rastro de aquellos que habitaban en esa zona, sobre todo en la zona mucho más austral, Santa Cruz, por ejemplo, el sur de Chubut y Santa Cruz, como fue el pueblo para nosotros, Chehuelche, y para los historiadores, Tehuelche. En realidad, claro, conocidos como Tehuelche. Nosotros como mapuche le decimos Chehuelche. Gente brava traduce para nosotros. Y ellos se definen con otras voces porque es otra cultura. Entonces los Chehuelche o Tehuelches, ellos son Aoniken o son Gnunacna, porque son voces que dicen los del norte, los del centro y los del sur, pero siempre como nosotros decimos Chehuelche o Tehuelche. Y esa gente, al estar en zonas tan frías, más que frías, tan nevadas, casi permanentemente, excepto un poco en el verano, solían usar lo que se llaman raquetas, porque son como raquetas, en los museos se los puede encontrar. En el Museo de la Calle Moreno 350, el Museo Etnográfico Ambrosetti, ahí hay algunos, acá en Capital, y por supuesto que en Patagonia también, ¿no? En Bariloche y algunos otros. Se les llamaba raqueta, o se les denominó raqueta, porque eran como una especie de raquetas con las que se juega el tenis, claro, que no tiene mango, ¿no? Pero es una cosa muy ancha, así como toda la parte ancha donde se sujeta la pelota, bueno, eso se colocaban en los pies, y ya no lo hacen, por eso hablo en pasado, para poder caminar sobre la nieve, para no quedarse encajado en la nieve, ¿no? Como si fuera una red colocada en los pies. Ese rastro que